Bienvenidos, compañeros, compañeras, a otro programa más de Universo UNED Derecho. Hoy vamos a hablar sobre el tipo objetivo y subjetivo del delito de acción doloso y de los delitos imprudentes. Empezamos por los elementos objetivos del tipo de acción doloso. Como hemos dicho anteriormente, en la tipicidad existen elementos objetivos y subjetivos, a diferencia que en las teorías de la causalidad, que solo en el tipo se agrupaban o estaba formado por elementos objetivos y los subjetivos se dejaban para la culpabilidad. Los elementos objetivos de acción doloso, para que la descripción de la conducta típica sea en sí mismo típica, el legislador suele utilizar elementos tanto descriptivos como normativos. Así, el tipo doloso puede describir únicamente la realización de una acción, es decir, un delito de mera actividad, es necesaria una acción para realizar el tipo, o que la acción produzca un determinado resultado. Estamos ante los delitos de resultado, como puede ser el delito de homicidio, que para que exista el delito de homicidio tiene que haber el resultado, es decir, la muerte de otra persona. Por lo tanto, en este último caso, en los delitos de resultado pertenecen al tipo objetivo del delito de acción doloso el actuar del sujeto, el resultado y la relación de causalidad entre ambos, además de los elementos para afirmar que se ha realizado el tipo de delito de acción doloso de resultado. Es necesario que se cumplan dos tipos de condiciones. La primera, que la conducta no se considere socialmente adecuada. Recordad los criterios de la educación social y riesgo permitido. Es decir, no se debe de considerar socialmente adecuada. Y la segunda condición sería que se den los criterios de imputación objetiva de la conducta y de imputación objetiva de resultado que explicaremos ahora posteriormente. Los criterios de imputación objetiva se pueden diferenciar entre la imputación objetiva de la conducta y la imputación objetiva del resultado. Por lo tanto, los criterios de imputación objetiva de la conducta, su ausencia hará que la conducta no sea típica y por lo tanto no se pueda castigar al sujeto ni siquiera por tentativa. Y en cambio los criterios de imputación objetiva del resultado, se exige que si no concurren estos criterios de imputación objetiva del resultado, el tipo hará que no pueda castigarse por ese resultado, es decir, que no concurra el tipo de delito consumado, lo que sin embargo, a diferencia del caso anterior, no impide el castigo por tentativa. Por tanto, la diferencia está en que si no concurren los criterios de imputación objetiva de la conducta, no se podrá castigar al sujeto ni siquiera por tentativa. En cambio, si no concurren los criterios de imputación objetiva del resultado, al sujeto se le podrá castigar por tentativa. El criterio de imputación objetiva de la conducta se analiza la peligrosidad de la conducta. Por lo tanto, se debe de hacer un criterio o un juicio de previsibilidad objetiva de la conducta, que se trata de un juicio realizado ex ante por una persona inteligente colocada en la posición del autor en el momento del comienzo de la acción. Y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, más las conocidas por el autor y la experiencia común de la época sobre los cursos causales, tiene que aparecer como no absolutamente improbable. Si aparece como no absolutamente improbable ese juicio realizado ex ante, la acción es peligrosa. Por lo tanto, se da el criterio de la imputación objetiva de la conducta. Ponemos un ejemplo. Un sujeto discute con su novia mientras viajan en coche. En un momento dado, el sujeto detiene el coche en mitad de la autopista y saca su pistola de fogueo. La novia sale corriendo del coche mientras el sujeto le dispara, pero las balas salen a escasa potencia, por lo que la pistola estaba manipulada.
Los forenses dictaminan que con esa pistola manipulada resultaba absolutamente, recordamos, absolutamente improbable matar. Por lo tanto, la conducta no es peligrosa. Por lo tanto, el sujeto no ha realizado la acción típica de matar del delito de homicidio y es absuelto. Porque la conducta resultaba absolutamente improbable. Es decir, no era no absolutamente improbable, sino el supuesto contrario. Por lo tanto, la acción típica de matar no se ha realizado. En cuanto a la imputación objetiva del resultado, perdonad, es la pertenencia al ámbito de protección de la norma, es decir, lo que quiere proteger la norma. Según este principio, para poder castigar como delito consumado, o dicho de otra forma, para afirmar que se han dado todos los elementos del tipo de delito consumado, y en particular para poder afirmar que el resultado producido por la acción típica es precisamente el resultado típico, es necesario comprobar que el resultado es justamente el que trataba de evitar la norma infringida. Ponemos otro ejemplo. Un sujeto dispara a otro con la intención de matarle, pero falla. Sin embargo, el sujeto disparado es trasladado en ambulancia al hospital y de camino a la ambulancia sufre un accidente, y como consecuencia, ese sujeto muere. El resultado de muerte queda fuera del ámbito de protección de la norma del homicidio doloso. Por ello, el resultado producido no es el resultado típico, y no concurre, por tanto, el tipo objetivo del delito de homicidio doloso consumado. Pero al sujeto que ha disparado y no ha matado al otro sujeto, se le puede atribuir la comisión de una tentativa de homicidio. Simplificamos. Debido a que el primer sujeto, con la intención de matar, dispara a otro pero falla, no ha realizado el tipo de homicidio consumado, ya que en realidad el resultado se ha producido por otro curso causal. Por lo tanto, el sujeto podrá ser solo se le podrá atribuir la producción de la tentativa de homicidio. Existen otros criterios de imputación objetiva, manejados por la doctrina. El primero de ellos es el criterio de la disminución del riesgo. Según este criterio, no debe imputarse un resultado cuando éste ha supuesto la concreción de un riesgo menor que el que amenazaba al bien jurídico, antes de la realización de la conducta que lo ha causado. Por ejemplo, un sujeto dirige un golpe mortal a la cabeza de otro sujeto, pero antes de que le alcance, un tercer sujeto, consigue desviar el golpe. Y al sujeto al que iba dirigido el golpe mortal es finalmente alcanzado, solamente por el brazo del tercer sujeto. Según este principio, no deberían imputarse al sujeto que ha evitado el golpe las lesiones causadas, dado que no ha empeorado su situación, sino que la ha mejorado. Por lo tanto, el sujeto que ha parado el golpe no sería el causante de las lesiones. Luego tenemos el criterio de la causa sustitutoria. Según este criterio, no debe imputarse un resultado cuando sin la intervención del sujeto ese resultado se hubiese producido igualmente. Pasamos a los elementos subjetivos de lo injusto. El principal elemento subjetivo de lo injusto es el dolo, que explicaremos a continuación. Pero antes hay que mencionar los elementos subjetivos de lo injusto diferentes al dolo, que la doctrina ha venido clasificando estos elementos mediante criterios semánticos y así son frecuentes en los libros de texto las clasificaciones de los delitos que contienen elementos subjetivos de lo injusto diferentes al dolo. Que mencionamos tres tipos: los delitos de intención, en los que pertenecen al tipo subjetivo un determinado fin perseguido por el autor. Por ejemplo, en el delito de hurto, el ánimo de lucro sería un elemento subjetivo de esta clase. Delitos de tendencia, en los que se requiere una determinada tendencia subjetiva que anime el actuar del sujeto. Y los delitos de expresión, en los que pertenecen al tipo la discordancia entre lo declarado por el sujeto y lo que sabe. Por ejemplo, en el delito de falso testimonio se exige, según algunos autores, una discordancia subjetiva entre lo que el testigo afirma y lo que sabe, cuando se castiga a el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial. Ahora pasamos
al dolo, es decir, al elemento subjetivo más importante. El concepto de dolo, el Código Español no define al dolo, pero sí, en este libro sigue el concepto de dolo como la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. Recordamos, concepto importante, definición importante. El dolo es la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos, solamente los objetivos del tipo. Por lo tanto, decimos que existen dos elementos dentro del dolo. El primero de ellos es el elemento volitivo del dolo y el segundo es el elemento intelectual. El elemento intelectual del dolo sería la conciencia y el elemento volitivo sería la voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. El dolo ha pasado a ser el elemento subjetivo del injusto más importante, pero como hemos dicho en programas anteriores, incluso en este programa, en las teorías causales, el dolo estaba en sede, o se analizaba en sede de culpabilidad. Actualmente, nuestro Código Penal diferencia el dolo, o analiza el dolo en sede de lo injusto. Para que entender el dolo como un elemento subjetivo del injusto, el manual nos dan una serie de características o una serie de argumentos para defender esta ubicación del dolo dentro del injusto, que destacamos cuatro elementos. El primero de ellos es la existencia de los restantes elementos subjetivos del injusto, que por una parte rompen aquella pretendida correlación entre objetivo antijuridicidad y subjetivo culpabilidad. Por lo tanto, si existen unos elementos subjetivos del tipo dentro de lo injusto, también el dolo se debe de realizar ya en lo injusto, en ser injusto. Otro de estos argumentos es el castigo de la tentativa, cuyo injusto no es comprensible sin tener en cuenta el elemento subjetivo, es decir, la voluntad del sujeto. Un tercer argumento es la presencia en numerosos tipos delictivos de conductas inequívocamente finalistas. Por lo tanto, todo ello ha dado lugar a que favorezca la pertenencia del dolo al tipo de injusto. Y el cuarto argumento es la concepción de las normas como normas de determinación. Se ha argumentado también en favor de la pertenencia del dolo al tipo del injusto. Estos son los cuatro argumentos, no son muy importantes. El más importante es el castigo de la tentativa, que debe de haber dolo para castigar la tentativa. Yo creo que ese es el más importante. Por lo tanto, vamos a pasar a definir los elementos del dolo. El elemento intelectual del dolo y su ausencia. Es decir, si hay ausencia del elemento intelectual del dolo, estamos ante un error de tipo. La conciencia de los elementos objetivos del tipo. Este sería el elemento intelectual del dolo. Consiste en la conciencia de los elementos objetivos del tipo que concurren en el momento de comenzar la acción típica y la previsión de la realización del resto. Por lo tanto, en los delitos de resultado, el dolo comprende la previsión de la producción del resultado típico, el curso causal entre la conducta y el resultado, así como, si aceptamos el criterio de imputación objetiva de la previsibilidad de la conducta que hemos hablado antes, la conciencia de la peligrosidad de su conducta. Por lo tanto, esto es importante. Este cacho es importante de cara al examen. Vamos a repetirlo. En los delitos de resultado, el dolo comprende la previsión de la producción de ese resultado, el curso causal entre conducta y resultado, y la conciencia de la peligrosidad de la conducta. La peligrosidad de la conducta viene dada, como hemos dicho anteriormente, en el criterio de la imputación objetiva. Es decir, que no sea absolutamente improbable. En los tipos agravados y en los tipos atenuados, el dolo comprende los elementos objetivos de esas circunstancias agravantes o atenuantes, siempre que afecten a la magnitud de lo injusto, puesto que dichas circunstancias son elementos del tipo calificado o del tipo privilegiado.
El dolo también debe extenderse también a las cualidades requeridas para ser sujeto en los delitos especiales. Por lo tanto, simplificamos y decimos que el dolo abarca, es decir, esa conciencia de los elementos objetivos del tipo o ese conocimiento debe abarcar a los tipos agravados, a los agravantes y a los atenuantes para que pueda ser atribuible al autor esos agravantes y atenuantes que están dentro del tipo del delito en cuestión. Por lo tanto, el dolo no exige conocer que esa conducta típica que se está realizando es antijurídica, contraria a derecho, pues la conciencia de la antijuridicidad es un elemento de la culpabilidad, ajeno al dolo. Por lo tanto, un tema importante es que el dolo no debe abarcar si se está realizando una conducta contraria a derecho o ilícita. Solo estamos hablando de tener conciencia de los elementos objetivos del dolo. Ahora pasamos a definir el error de tipo. Si el dolo es la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, la ausencia de cualquiera de esos dos elementos, es decir, la conciencia y la voluntad, determinará que no exista dolo, y por tanto, que no concurra el tipo doloso. Vamos a verlo con un ejemplo. Un sujeto va de cacería y ve moverse algo detrás de un matorral. Pensando que puede ser un jabalí, apunta al matorral y dispara. Pero con tal mala suerte que lo que se movía detrás era su compañero de caza, que estaba escondido detrás del matorral para acechar a una presa. El dolo del delito de homicidio consiste en tener conciencia y voluntad de matar a otro, donde otro es una persona, no es un animal. Por lo tanto, en este ejemplo, el sujeto no sabía que estaba matando a una persona, sino que creía que estaba dando muerte a un jabalí. Por tanto, falta dolo en esta acción, y por tanto no se le puede atribuir el delito de homicidio doloso. Está ante un error de tipo, ya que no tenía conciencia ni voluntad de estar realizando el tipo objetivo de homicidio, que es el matar a otra persona. Si este error de tipo es vencible, es decir, que el sujeto se pudo dar cuenta que lo que estaba detrás del matorral era su compañero, entonces este sujeto será castigado con imprudencia, delito de homicidio imprudente, siempre que el delito en cuestión pueda ser castigado por imprudencia, según la parte especial del Código Penal. Y si no podía salir de ese error, es decir, si el error de tipo es invencible, no tendría responsabilidad penal. Por lo tanto, el error de tipo se trata de la conciencia y voluntad de no saber si se está realizando los elementos objetivos del tipo. Si es vencible, se castiga con imprudencia. Si es invencible, queda exento de responsabilidad penal. Dentro del error de tipo tenemos varios tipos. El primero de ellos es el error en el objeto y el error en la persona. El error en el objeto excluye el dolo, siempre que los objetos sean equivalentes desde el punto de vista del tipo aplicable. Y de igual manera, el error en la persona es irrelevante, no excluye el dolo, siempre que las personas afectadas sean equivalentes desde el punto de vista de la protección de los tipos penales. Ponemos un ejemplo. Un sujeto, cansado de los ladridos de su perro, del perro de caza de su vecino, decide darle muerte. Un día ve pasar un perro delante de su casa y, pensando que es el molesto perro de su vecino, le dispara y le da muerte. Pero resulta que el perro al que disparó no es el de Enrique, es decir, no es el del vecino, sino que es de otra persona. Por lo tanto, el sujeto que ha disparado ha cometido un delito de daños doloso, pues el delito de daños protege la propiedad ajena, sea la de un sujeto o la de otro. Los objetos son equivalentes, por lo tanto se castiga con el delito en cuestión. En cambio, si en el error del objeto y en el error de la persona pasan a ser errores de tipo relevantes, es decir, cuando los objetos o las personas afectados ya no son equivalentes desde el punto de vista de los tipos, se pueden dar tres casos diferentes, que vamos a definir con tres ejemplos, para que se entienda mejor. Un sujeto quiere matar al perro de su vecino. Estamos ante el ejemplo anterior.
y viendo a través del seto que algo se mueve en el jardín del vecino, le dispara pensando que se trata del perro, cuando en realidad lo que se movía detrás del seto era la persona de su vecino. En este caso, Andrés ha cometido una tentativa de daños en concurso con un homicidio imprudente. Tentativa de daños porque quería dar muerte al perro, que se considera propiedad, y no ha cometido ese delito consumado, sino que ha quedado en grado de tentativa. Y un homicidio imprudente porque no conocía que su vecino Enrique estaba detrás de ese matorral. Segundo ejemplo, para definir el segundo tipo de este error en el objeto y en la persona. Vemos que un sujeto quiere matar al rey, para lo cual se sitúa en un tejado con un arma de mirada telescópica. Y al ver que una persona en bañador pasear por la cubierta del barco real, le dispara y le mata. En realidad, esa persona era un guardaespaldas. Por lo tanto, ha matado a un guardaespaldas queriendo haber matado al rey. Ese sujeto habrá cometido una tentativa de magnicidio porque quería matar al rey, pero en realidad el resultado ha sido matar al guardaespaldas. Por lo tanto, el magnicidio se queda en grado de tentativa. En concurso con un homicidio doloso consumado, porque ha realizado un homicidio al matar al guardaespaldas. Por lo tanto, aquí vemos que las personas, según los tipos, son diferentes. Matar al rey tiene más pena que matar a un guardaespaldas, según nuestro Código Penal. Y pasamos al tercer ejemplo. Un sujeto quiere matar a otro sujeto, que es un guardaespaldas del rey. Y al ver a una persona en bañador pasear por la cubierta del barco real, creyendo que se trata de Emilio, le dispara y le mata. Pero en realidad, a la persona que ha matado es al rey. Este sujeto habrá cometido, en este caso, un homicidio doloso consumado. Ha matado al rey, pero quería matar al guardaespaldas. Por lo tanto, no hay una mayor protección en la persona del guardaespaldas, y es lo que quería hacer, dar muerte al guardaespaldas. Por lo tanto, ha cometido un homicidio doloso. Y no existe en este caso el tipo de magnicidio imprudente. Por lo tanto, solo responde por homicidio doloso consumado. Si hubiera existido el delito de magnicidio imprudente, hubiera cometido un homicidio doloso consumado en concurso con un delito de magnicidio imprudente. Pasamos al siguiente supuesto de error de tipo conflictivo, que es la aberratio ictus, la desviación del golpe, que también vamos a definir mediante un ejemplo. Una persona quiere matar a otra y dispara contra ella, pero al agacharse esa persona es alcanzada otra persona que estaba detrás de la primera, que se encontraba detrás. Aquí la doctrina se encuentra dividida respecto a la solución que debe darse en estos supuestos de aberratio ictus. Por lo tanto, en este manual piensan que al no tratarse de un error en el objeto ni en la persona, sino en una desviación del curso causal no comprendida por el dolo, debe resolverse como se discutió más arriba al tratar estos problemas. Y en concreto, debería apreciarse siempre una tentativa respecto del resultado pretendido, pero no conseguido, en concurso con un posible delito imprudente respecto del resultado causado. Es decir, en el ejemplo que hemos puesto anteriormente, estamos ante una tentativa de homicidio en concurso con un delito de homicidio imprudente. En cuanto al elemento volitivo del dolo o las clases de dolo, según su aspecto volitivo, se pueden distinguir varias clases de dolo. Se puede actuar con dolo de primer grado, dolo de segundo grado y dolo eventual. Para entender estos tres tipos de dolo, vamos a poner un ejemplo. Un terrorista coloca una bomba en un ciclomotor aparcado en la acera, a la altura de un semáforo, con la intención de hacer explotar al paso del coche del ministro. Es decir, quiere matar al ministro mediante una bomba. El fin que persigue con esta acción es matar al ministro.
Por lo tanto, la muerte del ministro es abarcada con dolo directo de primer grado. Pero el terrorista sabe que para matar al ministro con una bomba necesariamente matará también al chofer del mismo. Es decir, conoce que debe causar la muerte del chofer. La muerte del chofer sería dolo de segundo grado o dolo directo de segundo grado. Además, dada la hora y el lugar en el que se ha preparado el atentado, el terrorista ve como posible que algunos viandantes circulen por ese lugar, por la calzada o por la calle, en el momento de la explosión, y resulten también muertos. Posibilidad con la que el terrorista cuenta. Por tanto, la muerte de los peatones es querida por el terrorista, con dolo eventual. Por tanto, simplificamos. La muerte del ministro, dolo directo de primer grado. La muerte del conductor o del chofer, dolo directo de segundo grado. Y la muerte de los viandantes, dolo eventual. Estos son tres clasificaciones muy importantes que seguramente caigan en algún ejemplo en el test. Pasamos a definir los delitos como conducta imprudente, es decir, el tipo de delito imprudente. Cabe destacar el artículo 12 del Código Penal que establece que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Por lo tanto, es importante recordar o decir que el castigo de los delitos imprudentes sigue la teoría de la excepcionalidad. Recordad, teoría de la excepcionalidad. Los elementos del tipo de lo injusto del delito de acción imprudente vamos a pasar por encima porque son muy parecidos a los de la acción doloso. Por tanto, se castigarán las acciones contrarias al deber objetivo de cuidado. La acción que infringe el cuidado debido es el primer elemento del tipo de los delitos imprudentes. También se realiza el juicio de la previsibilidad objetiva que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, se debe de identificar la situación en la que va a actuar el sujeto y los riesgos que presenta su acción de la manera en la que ha decidido realizarla. Por lo tanto, se realiza un juicio de previsibilidad objetiva. Es decir, una persona inteligente colocada en la posición del autor en el momento del comienzo de la acción y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, más las conocidas por el autor, es decir, el saber ontológico, y la experiencia común sobre los cursos causales, es decir, el saber nomológico. Se realizará un pronóstico sobre las posibles consecuencias de la acción. En ese momento se realiza una ponderación de los intereses en juego de la que surge la decisión final sobre la permisión o prohibición de la conducta tal y como se ha proyectado. Gran parte de la doctrina entiende que una vez realizado el juicio de previsibilidad objetiva y ya antes de realizar la ponderación alguna, debe considerarse atípicas las conductas que representen una muy escasa peligrosidad, en la que el resultado lesivo aparezca como una consecuencia absolutamente improbable. Por lo tanto, serán típicas las conductas que aparezcan como no absolutamente improbables. Pasamos a definir el tipo subjetivo de acción del delito imprudente, que sí que hay un tipo subjetivo en los delitos imprudentes, que será el conocimiento que se tenga de que se está realizando una conducta que no observa el cuidado debido. Por tanto, ese sería el elemento subjetivo del delito de acción imprudente. Pasamos a definir las clases de imprudencia. Antiguamente, en el Código Penal anterior al 2015, anterior a la reforma, se distinguía entre imprudencia grave, imprudencia menos grave e imprudencia leve. Actualmente, tras la reforma de 2015, las clases de imprudencia son
imprudencia grave, imprudencia menos grave y la imprudencia profesional. Decimos, o hay que considerar que la imprudencia profesional debe versar sobre un carácter objetivo para definir dicha imprudencia, no sobre un carácter subjetivo, es decir, no sobre las características del autor en concreto, sino desde un carácter siempre objetivo. Por lo tanto, definidas las clases de imprudencia, entre grave, menos grave y profesional, acabamos con este programa, ya que si no se va a hacer demasiado largo y copioso. Por lo tanto, muchas gracias como siempre por escucharme. En el siguiente programa hablaremos sobre los delitos de omisión o delitos omisivos y espero que este programa os haya facilitado las cosas para repasar de cara al examen, como siempre os digo. Un saludo y nos vemos en el siguiente programa.